patología endémica en Latinoamérica. Alguna vez seguramente han escuchado hablar de esta enfermedad. Y si bien los casos han ido disminuyendo en los últimos años, sigue siendo una enfermedad que está presente y es una zoonosis, por lo tanto, no la vamos a poder erradicar, ¿sí? Con suerte la vamos a poder controlar, pero va a ser imposible su erradicación. Entonces, recuerden que las zoonosis son aquellas enfermedades que se comparten con diferentes animales, ¿sí? Que pueden ser antropozoonosis, cuando el ser humano es el hospedador principal, pero bueno, no dejan de ser enfermedades que persisten en el ecosistema más allá de la infección humana. Y en este caso es una patología que es transmitida por un artrópodo, donde el artrópodo se comporta entonces como un vector biológico, y ya sabemos lo que va a pasar con los artrópodos en la medida que empieza a hacer cada vez más calor. Los artrópodos van a ser muy felices y van a proliferar. Entonces, bueno, los vectores biológicos van a estar cada vez más disponibles, ¿sí? De hecho, a propósito de un caso, ayer fue un día de mucho viento acá en Córdoba, y encontré una vinchuca en el patio de mi casa, ¿sí? Así que bueno, procedimos a ponerla en un frasquito y vamos a llevarla al hospital. Así que bueno, vamos a ver. Creo que era, bueno, no sé, la quiero terminar de identificar ahí en el microscopio, la verdad que no la podía ver bien acá en casa y la puse dentro del frasco y será problema de otro momento. Bien, vamos entonces con los que están presentes, vamos a empezar la clase. Le decía a los chicos, a los alumnos, que bueno, fue Chagas, un brasilero que en memoria de Cruz, que es quien era el director del, bueno, que se llamó después Instituto Osvaldo Cruz, hace la descripción y luego Massa, un argentino, hace toda la parte microbiológica, perdón, y la parte epidemiológica. Así que, bueno, te escuchamos. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, Hola, Cari, ¿cómo Feliz estás? Buen día. día. ¿cómo están? ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos, Cari? Mucho Bien, bien. que no coincidimos. Sí, Cari, pero estamos te, medio... man- te mandé un mail con la clase, con el PowerPoint, si se lo Bien, querés compartir a los chicos, porque por ahí a veces dejan la presentación en audio y descargan en otro dispositivo el ya PowerPoint, bueno, como les sea ahora más lo paso. fácil. Bueno, vamos a empezar repasando un poquitito qué eran los protozoarios. Vamos a volver un par de capítulos para atrás. Vieron como cuando leen una novela, no sé si alguno leyó 100 años de soledad, que era tan complejo el árbol genealógico familiar que había un momento que te decías, pero este Aurelio era hijo de quién, y tenías que volverte unos capítulos para atrás para repasar cómo era la genealogía. Bueno, nos volvemos un poquito para atrás. Bueno, yo leo bastante, a veces por eso pongo ejemplos de literatura, y ahora he tenido la buena fortuna de que mis regalos del Día de la Madre han sido unos libros fantásticos sobre hongos y sobre epidemias, así que estoy muy contenta y no veo la hora de poder leerlos para poder seguir agregando cositas en las clases. Me dicen en mi casa que soy muy ñoña, no sé por qué. Preconceptos. Tus hijos también, ¿eh? Mis hijos, sí, bueno, la fruta no cae lejos del árbol. Bueno, ya les voy a mostrar los libros tan fantásticos. Bueno, les cuento, volvemos entonces a protozoarios. Vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos en el primer cuatrimestre cuando vimos parásitos. Recuerden que los parásitos eran todos aquellos seres vivos que vivían a expensas de otro de mayor desarrollo. Y por lo tanto, no hablábamos de parásitos como especies, sino como modo de vida.
Y eso era lo que nos habilitaba a estudiar, por ejemplo, los artrópodos y los hongos dentro de esta materia, porque si bien desde el punto de vista de los reinos biológicos no son parásitos, tienen un modo de vida parasitario. Y dentro de los que eran parásitos propiamente dichos, desde el punto de vista biológico, teníamos dos grandes grupos, los helmintos, que eran aquellos microorganismos pluricelulares, y los protozoarios, que eran seres vivos unicelulares, la unidad más pequeña, capaz de vida libre, que, bueno, en una sola célula cumplían todas sus funciones vitales, que eran alimentarse, crecer, reproducirse. ¿Bien? Y tenían una forma, como dos formas biológicas polares, la forma de trofozoito, que era la forma en la que el parásito se reproducía, y la forma de quiste, que le otorgaba cierta resistencia al medio externo, por lo cual solía ser la forma que adoptaba el parásito en el momento que necesitaba colonizar un nuevo hospedador. Bueno, entonces, repasando un poquitito de la taxonomía, como para ubicarnos dónde estábamos parados, recuerden ustedes que los protozoarios se podían clasificar según su medio de locomoción en 4 grandes grupos. Aquellos que tenían pseudópodos como forma como forma de locomoción, por ejemplo las amebas, aquellos que tenían cilias, como por ejemplo Balantidium coli, aquellos que tenían flagelos y aquellos que carecían de medios de locomoción, pero a cambio la naturaleza les había dado un complejo apical, ¿sí? Que les permitía invadir las células fétidas. Hoy vamos a ver representantes del grupo de los mastigopodarios, es decir, aquellos que se movilizan gracias a la presencia de flagelos. Estos tienen una reproducción asexuada por división binaria simple y comparten estas características 4 microorganismos. Trypanosoma, agente biológico que vamos a estudiar hoy, Leishmania, que es el agente biológico de la leishmaniasis, que vamos a ver la semana que viene, Tricomona y Giardia. ¿Se acuerdan de Tricomona? ¿Cuándo lo habíamos estudiado a la Tricomona? ¿Qué tipo de enfermedad producía? ¿Y la Giardia? ¿Se acuerdan de qué era lo que hacía la Giardia? ¿Qué órganos colonizaba? La tricomona era una ITS. La tricomona produce un hombritis o una vaginitis, una infección de transmisión sexual, exactamente. Y la giardia era una enteroparasitosis. Y la giardia tiene como hábitat el intestino delgado de distintos mamíferos y produce una enteroparasitosis que se caracteriza porque sus formas crónicas progresan a un síndrome de malabsorción. ¿Sí? Es una de las enteroparasitosis más frecuentes en nuestro medio. Bueno, sí, vamos a tener que repasar un poquito los contenidos previos, ¿no? Darle una miradita. Volviendo a los flagelados, sabemos, como su nombre lo indica, que es el medio de motilidad que tiene, es el flagelo. Se van a reproducir por división binaria simple, es decir, una célula original divide su citoplasma, divide su material genético y forma 2 células hijas. Dentro de los 4 parásitos que nosotros vamos a estudiar dentro de la parasitología médica, tenemos a la Leishmania, que es la que ustedes pueden observar acá, al Trypanosoma. Estos dos tienen un ciclo biológico indirecto, es decir, que cumplen
su ciclo biológico en 2 o más hospedadores. Y después tenemos a Giardia, con la carita que tiene los dos núcleos y los dos discos suctorios que le permiten adherirse a la mucosa, que le dan esta morfología tan particular. Y Tricomona, que como bien dijo recién la compañera, tiene la particularidad de infectar el sistema urogénital. Estos últimos tienen un ciclo biológico directo, cumplen todo su ciclo en un mismo hospedador. Bien, entonces, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Bueno, es una antropozoonosis, donde el ser humano es el principal hospedador, hemohistoparasitaria, porque afecta tanto los tejidos como los vasos sanguíneos de sangre, producida por el Trypanosoma cruzi y transmitida en América por diferentes especies de triatominios, donde la más frecuente es Triatoma infesta, que está mejor adaptado, y se caracteriza clínicamente porque evoluciona a la cronicidad con afectación principalmente cardíaca y del sistema digestivo. ¿De qué depende que se afecte más el sistema cardíaco o el sistema digestivo? Bueno, depende mucho de la especie de Trypanosoma que esté implicada. Hay especies que tienen mayor afinidad por un tejido y otras por otro. Nosotros en Argentina, las especies que circulan tienen mayor afinidad por el tejido cardíaco y por eso la principal manifestación del Chagas en nuestro país es la cardiopatía. Pero, por ejemplo, en Brasil, las especies tienen más afinidad por el aparato digestivo, entonces las principales afecciones son a nivel de esófago y colon, donde hacen un mega esófago y un mega colon. Entonces, bueno, por ahí depende de la región, la presentación clínica más frecuente. Esta es la tercera enfermedad transmisible en orden de importancia en América. La primeros lugares están ocupados por el SIDA y por la tuberculosis, por la infección por HIV y por la tuberculosis, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Se estima que la enfermedad de Chagas afecta alrededor de 18 millones de personas y tiene una mortalidad aproximada de 50.000 personas por año. Nosotros tenemos Chagas con mayor prevalencia en todo el mundo, ¿no? En las zonas donde tenemos vectores, tenemos transmisión vectorial, y las zonas donde no tenemos vectores, puede haber otro tipo de transmisión que permita la existencia de la enfermedad. Entonces vamos a ver cuáles son esas excepciones. ¿Cuál es la situación acá en Argentina? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 10 millones de personas expuestas porque viven en áreas de riesgo, en áreas donde sabemos que hay casos, y tenemos aproximadamente 3,5 millones de personas infectadas. La mayor parte de los casos se ven en zonas rurales y zonas suburbanas. Esto tiene que ver con las condiciones de las viviendas y también con la existencia del contacto con el triatominio. Eso, digamos, favorece y sostiene el riesgo en las zonas rurales o suburbanas. Que como ustedes verán, las provincias que tienen mayor afectación son las del norte, digamos, de la mitad para arriba del territorio nacional. Y esto tiene que ver, bueno, con condiciones climáticas y también con condiciones socioeconómicas. Coincide que las provincias del norte son a veces las más desfavorecidas económicamente. Por ejemplo, tenemos Chaco y Formosa, son dos de las provincias con el PBI más bajo de la Argentina. Entonces, bueno, esto también tracciona un poquitito, condiciona un poquitito la exposición. El riesgo de transmisión congénita
que es esto que ustedes ven, con las rayas verticales, está presente en todo el territorio nacional. Y eso tiene que ver con que la gente se muda, migra, y de pronto hay personas que viven en el sur del país, donde no tenemos triatominios, pero sí tenemos migrantes de otras provincias o de otros países, donde sí tienen circulación de triatominios y sí pueden estar infectados por tripanosoma, y las mujeres en edad fértil pueden transmitir la infección al producto de gestación. Entonces, el riesgo de transmisión congénita está presente siempre que haya una mamá portadora del tripanosoma. Esto es una enfermedad de notificación epidemiológica obligatoria. Nosotros por semana tenemos que notificar si tenemos casos nuevos de Chagas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que mantener actualizados nuestros registros. Esta es la vinchuca, la ponemos acá en el centro de la escena, porque es un poquito la responsable de la transmisión del parásito en los diferentes entornos. No sé si ustedes alguna vez habían visto una vinchuca, pero es importante que la puedan reconocer, porque es usual que algún paciente venga a la consulta con este insecto y diga, encontré esto en mi casa, quiero saber si es peligroso, quiero saber si me puede transmitir algo, qué pasa si me pica, qué pasa si me pica el perro. Entonces, bueno, tenemos de mínima que identificar que esto es una vinchuca, un triatominio, y no un insecto de otra especie. Bien, para lo cual lo primero que tenemos que ver, ustedes recuerdan cuando estudiábamos los artrópodos, que los insectos estaban divididos en una cabeza, un tórax y un abdomen. En el abdomen tienen un conexivo, que es esto que recubre los bordes del abdomen y que tiene alternadas franjas más claras y más oscuras, como si fuera un damero. Lo otro que nos permite agruparlo dentro del grupo de los insectos es la presencia de antenas y la presencia de 3 pares de patas. Bien, tienen una probóscide, que es por donde se alimentan, es como si fuera la boca, y la forma de la probóscide va a determinar el tipo de alimentación que tiene el triatominio. Los que tienen una probóscide larga, que llega hasta el abdomen, son de tipo fitófagos y se alimentan de plantas. En cambio, los que tienen una probóscide corta, que no sobrepasa el largo de la cabeza, son hematófagos. Hay otros insectos que tienen una probóscide en forma de hoz, que son predadores, se alimentan de otros insectos o de otros artrópodos, pero bueno, no es el caso de los triatominios, que o son pitófagos o son hematófagas. Y las hematófagas son las hembras que necesitan la sangre para completar la maduración de los huevos. Bueno, ¿y dónde vamos a encontrar estos triatominios? Ellos viven generalmente en la naturaleza, viven en las ramas de los árboles, en los troncos de los árboles, anidan, valga la redundancia, en algún nido, bien, pero como las hembras necesitan sangre para alimentarse, para completar la maduración de los huevos, van a acercarse a los mamíferos de sangre caliente para poder completar la oviposición. Entonces se van a acercar muchas veces al entorno doméstico por la presencia de mamíferos, ¿no? Ya sea seres humanos o animales de otras especies que conviven con el hombre. Por ejemplo, animales domésticos, el perro, el gato, los animales de cría, ¿sí? los animales de corral, que muchas veces conviven cerca de la casa y acercan, por tanto, al triatominio al entorno doméstico. Esta casa que ustedes ven en esta fotografía, como podrán ver, es una fotografía que tiene muchísimos años. Esta casa, hoy por hoy, es más rara de ver, ¿sí? No voy a decir que no existen, porque todavía siguen existiendo, pero es menos usual, ¿sí?
generalmente conviven dentro del mismo terreno con otro tipo de edificación de construcción más, digamos, de construcción de material. Bien, pero esta es la foto tradicional de la enfermedad de Chagas. Hoy por hoy es menos frecuente de ver, ¿sí? No, pero, la repito, es menos frecuente, pero no está reemplazada en su totalidad, ¿sí? Muchas veces en el campo la gente dice, ah, no, bueno, yo vivo ya en la casa de material, pero anexa a la casa de material tienen todavía una habitación que era la habitación original de la casa de campo, que tiene estas características constructivas. Y que a lo mejor hoy no se usa para dormir, pero se usa para, no sé, para guardar herramientas. Bien, pero de todos modos está pegada a la construcción original. O dice, no, si esa era la construcción antigua, ahora la usamos como, no sé, Uno de esos como, videos que hago, recién llegué a la la facultad. usamos de galería, vivimos en la casa nueva, que es la casa de material, pero esta construcción sigue estando cerca del entorno doméstico. Este tipo de casa es muy frecuente de ver y no la vemos solamente en el campo, sino que la vemos en las regiones periurbanas, en las grandes ciudades. Son las casas precarias que vemos en los asentamientos urbanos, que tienen múltiples falencias que favorecen la anidación del vector, ¿sí? Por ejemplo, tienen paredes de madera, donde puede anidar la vinchuca y confundirse, porque tiene los mismos colores que la madera, entonces se puede confundir tranquilamente, se puede camuflar con la pared de la casa, o pueden anidar también en el techo, que es un techo precario, con, ¿cómo se llama esto? Ahí no me sale la palabra, algo que me ayude. ¿Con qué? ¿De qué material es, profe? Estos ladrillos. Estos ladrillos huecos. Bien, esto se cuela del COVID, chicos. Yo por ahí tengo algunas lagunas después de una de las infecciones de COVID que hacía algunas palabras no me salen. Los ladrillos huecos, ¿sí? Donde puedan anidar adentro la minchuca, o a veces las llantas que usan para hacer peso, las llantas con agua que usan para hacer peso y evitar que las chapas se vuelen. Entonces eso favorece el anidamiento de todos los insectos, no solamente las minchucas, por supuesto, también los mosquitos van a ir a la orden del día. Entonces, este tipo de casa, que no es una casa rural ni es una casa rara de ver, ¿sí? También favorece el anidamiento de la vinchuca y lo acerca a los entornos domésticos y a los entornos urbanos. Este tipo de casa lo podemos ver con muchísima frecuencia en los pueblos que tienen un poquitito más de años, ¿sí? No es el caso ahorita de Mercedes, que es una ciudad joven, pero nosotros acá tenemos muchísimos pueblos en Córdoba que son de la época colonial y que tienen este tipo de casas, ¿no? Con paredes de adobe que están blanqueadas, ¿sí? Blanqueadas con cal y están pintadas. Estas paredes, el hecho de que estén pintadas, favorece que si hay un triatomíneo lo vamos a ver con más facilidad, ¿bien? Por eso siempre es importante tener las paredes blanqueadas. Pero miren el techo que tenemos. Es un techo de madera, que probablemente tenga algún otro tipo de tejido intermedio, que tal vez no tenga un suelo raso de cemento. ¿Sí? Entonces esto favorece también el anidamiento de los insectos. ¿Sí? Y este tipo de techo, el techo de madera, es frecuente de ver de madera, ¿verdad? Ahora se usan como otro tipo de materiales que si bien son maderas, son como madera prensada, que tienen un tratamiento previo, que tienen un tratamiento fungicida, que están barnizadas, entonces eso dificulta que aniden los insectos. Pero en las casas tradicionales que tienen la madera natural, estas sí constituyen un riesgo, ¿sí? Entonces hay que mirar, y el techo de madera es algo que desde el punto de vista constructivo se sigue usando, entonces es relativamente frecuente que encontremos casas con esas características, ¿sí? O que encontremos, por ejemplo, el quincho de la casa tiene esas características. O a lo mejor también sucede que las personas viven en una casa de material, con las paredes pintadas, con el techo de cemento, con el cielo raso, todo maravilloso,
pero se van de vacaciones a la casa de los abuelos, se van a una casa que tiene estas características. O se ponen a pasar un fin de semana a la sierra. Una vez me notó un paciente, en realidad consultaba a un señor y dice, mira, dice, yo vivo acá en Córdoba, había un barrio, de casas muy bien construidas, dice, pero me fui a pasar el fin de semana a la sierra y la casa tenía techo de madera y encontramos en la cuna donde durmió mi hija, que tiene 2 años, encontramos una vinchuca, dice, y la bebé tenía una picadura en la mejilla. Dice, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros no vemos casos pediátricos en mi hospital, entonces la derivamos al hospital de niños, referenciada con quién tenía que hablar y a quién tenía que buscar, porque, bueno, esa es una niña que ante la picadura con un triatomimio tenía que quedar bajo control y seguimiento clínico. ¿Sí? Hay que hacerle las serologías y hay que hacerle un seguimiento clínico para evidenciar si a raíz de esa picadura pudo haber adquirido enfermedad de Chagas y de ser así, se ofrece tratamiento temprano y eso tiene excelentes resultados, el 95% de las veces logrando la curación. ¿Sí? Entonces era importante hacer el seguimiento. Bien, pero Y no todas están infectadas. no todas las vinchucas están infectadas. Las vinchucas son como los mosquitos, no todos los mosquitos que te pican te transmiten malaria, te transmiten dengue, ¿sí? Pero por supuesto, si es un área endémica, pues hay más chances de que si te pica una vinchuca, esa vinchuca esté infectada. Pero el riesgo, se necesitan alrededor de 1.500 picaduras, o sea, las estadísticas dicen que se necesitan alrededor de 1.500 picaduras para transmitir enfermedad de Chagas, para transmitir el triatomimia. Es decir, a lo mejor a vos te picaron 2 veces en la vida y en una te contagiaste, ¿sí? No es que te tienen que picar 1.500 veces. Pero lo que voy es que de 1.500 picaduras totales, solo una transmite. Entonces, ese es tu riesgo de infección. No es que si te pica una vinchuca, ay, de cajón vas a tener enfermedad de Chagas. No, de ninguna manera. Pero sí es algo que tenemos que controlar. Es como cuando te pica un mosquito. No todos los mosquitos te transmiten enfermedades. Nos pican los mosquitos todos los días y en verano mucho más. Y no nos enfermamos todas las veces que nos pica un mosquito. Pero potencialmente es un riesgo de que transmitan algunos patógenos. ¿Bien? Entonces ameritan un control particular. Otra vez nos pasó también con un trabajador que se dedicaba justamente, era fumigador de áreas endémicas. Ese era su trabajo. Él iba a las casas de las zonas endémicas y fumigaba, que es una de las medidas de prevención. Y me dice, yo hace 20 años con este trabajo, no me pasó nunca, pero hace 2 o 3 días, cuando estaba acá en el norte de la provincia de Córdoba, me nombró el departamento donde estaba trabajando, dice, una de las vinchucas se desprendió del techo y me picó en la espalda. Y tenía la impronta de la picadura, ¿sí? Que se ve como cualquier otra picadura, que se ve un punto rojo con un área eritematosa perilesional. O sea, tenía una puerta de entrada. Le digo, ¿pudiste traerme la vinchuca? Así estudiamos, así vemos si la vinchuca está infectada. No, me dice, no la pude traer. Bueno, perfecto, entonces ese paciente hay que hacerle seguimiento con serologías. Se hace la serología en el momento cero, se constata si es positiva o si es negativa. Si es positiva, se entiende que se adquirió la infección previo al accidente, ¿sí? Porque ustedes, entre que uno adquiere la infección y tiene anticuerpos positivos, tienen que pasar por lo menos 15 días. Entonces, si el paciente vino el otro día que le picó la vinchuca y tiene anticuerpos, quiere decir que esa infección es adquirida previamente al accidente que refiere. Bueno, entonces se le hace la serología y si es negativa, se hace un seguimiento serológico, repitiendo serologías al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, para ver si hay un cambio en su condición serológica. Si hay un cambio en su condición serológica o si hay manifestaciones clínicas, como por ejemplo que el paciente haga un síndrome febril con poliadenopatías, eso también le decimos, si vos tenés fiebre, si te sentís mal, si tenés cualquier síntoma, venite al hospital y recordarle al médico que te recibe que tuviste este evento, porque hay que estudiar la posibilidad de un Chagas agudo. Si el paciente
se infecta y hace una forma de Chagas agudo, ya sea que sea manifiesta serológicamente o clínicamente, podemos hacer tratamiento y la curación de la enfermedad de Chagas, cuando el tratamiento es de la enfermedad en agudo, tiene excelentes resultados. ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que considerar y que tenemos que tener en cuenta. Me pasó otra vez, también una paciente que venía, bueno, ese ejemplo, háganme acordar que le cuente de la paciente que venía de Catamarca, pero después de contarles la clínica. Lo vamos a ver en un rato. Bueno, y el otro escenario epidemiológico es la transmisión congénita. ¿Sí? La transmisión congénita de la mamá gestante al bebé se da durante el embarazo. El 25% de las mujeres que tienen enfermedad de Chagas pueden transmitir a sus hijos, es decir, de cada 4 embarazos un niño va a ser infectado. Esto es lo importante, esta vía de transmisión es importante porque hoy por hoy es la que sostiene la transmisión y hoy por hoy es la principal forma de transmisión en áreas donde no tenemos vector, ¿sí? Donde no existe la vinchuca. La forma de transmisión congénita es la forma de transmisión más frecuente y sostiene la endemia en lugares donde no tenemos la vinchuca. Y hoy por hoy es una de las principales formas de transmisión. ¿Sí? Está ahí peleando el primer puesto. En algunas zonas es la principal forma de transmisión por sobre el triatomínio también. Lamentablemente solo el 60% de las embarazadas están testeadas. En Argentina el testeo para enfermedad de Chagas es obligatorio por ley en todas personas gestantes. Se hace en las zonas endémicas una determinación en el primer trimestre de embarazo y otra determinación en el tercero. Y en las zonas no endémicas alcanza con hacer una determinación en alguno de los trimestres. ¿Sí? Pero la mujer embarazada siempre tiene que ser testeada para Chagas. ¿Sí? Y les repito, solamente el 60% de las embarazadas tienen serología realizada, con lo cual hay un 40%, casi la mitad, donde no se le están haciendo los testeos que son obligatorios por ley. ¿Sí? Entonces está bien que hay algunas mamás que por ahí no asisten con regularidad a los controles, pero no son el 40% de las embarazadas. Así que acá está faltando el equipo de salud. ¿Sí? Nos tenemos que hacer cargo de nuestra parte. No podemos darle tratamiento a la mujer embarazada, pero sí tenemos la obligación de testear al recién nacido de madre chagásica para corroborar si nace infectado o no. Si nace sano, enhorabuena, y si nace infectado, se considera un Chagas agudo, puede recibir tratamiento con altos índices de curación. Pero si nosotros no testeamos la mamá, mucho menos vamos a testear después al recién nacido, y si tenemos un caso de Chagas congénito, va a pasar desapercibido. ¿Sí? Por un error médico, por falta de testeo. Bien, por no cumplir con los protocolos establecidos. ¿Sí? No es ni siquiera que tenemos que pensar mucho, que tenemos que pedir la serología y nada más. Bien, entonces esas son cuestiones que son errores que el sistema de salud no se puede permitir. Pensar en la transmisión por vía sanguínea y la forma en que esta diseminación, como dice, por vía también congénita, termina siendo un problema para países donde no circula el que lo manifestan, ¿no? Recuerden que las personas muchas veces migran, se van a vivir a lugares, a destinos lejanos, a sus lugares de origen, y eso, por ejemplo, determina que nosotros tengamos enfermedad de Chagas en Europa, que es una zona donde no tenemos triatominios. Triatominios son propios de América Latina, de Centroamérica y de América del Sur. Tenemos algunos triatominios en Norteamérica, en América del Norte, pero tienen otro metabolismo, entonces no son efectivos para transmitir parásitos, con lo cual no constituyen un riesgo.
Entonces no tenemos transmisión vectorial en países que estén por fuera de América Central y América del Sur. Pero sin embargo sí tenemos chagas. Tenemos chagas en Estados Unidos, tenemos chagas en Europa. Bien, ¿por qué tenemos chagas? Por la transmisión congénita. ¿Sí? Porque tenemos madres chagásicas que tienen hijos y que como no están testeados durante el embarazo, los niños si nacen infectados no tienen tratamiento temprano y la patología evoluciona. Entonces, la transmisión congénita es la forma de transmisión que sostiene la endemia en lugares donde no tenemos triatomíneos. Y en zonas tal vez, en países endémicos, donde, por ejemplo acá en Argentina, ¿sí? En el sur del país, donde no tenemos triatomíneos, ¿sí? En Tierra del Fuego no tenemos vinchuca, porque les hace frío a la vinchuca, pero sin embargo tenemos chagas. Tenemos chagas porque tenemos migrantes y tenemos chagas congénitas. Entonces es una forma de transmisión que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Sí? Y hoy por hoy, que la transmisión vectorial viene en descenso, porque hay porque tenemos menos población rural, porque tenemos un mejoramiento de la vivienda en el campo, porque tenemos programas de fumigación que realmente disminuyen el acercamiento de las vinchucas al entorno doméstico. Entonces tenemos menos transmisión vectorial, pero eso no significa que tengamos menos enfermedad de Chagas, porque las formas congénitas se sostienen. Bien, se dimensiona, ¿no? Se dimensiona lo importante que es la transmisión congénita dentro del sostenimiento de la endemia, ¿no? Eso me parece muy importante que lo tengan presente. Bueno, volviendo entonces al cuadrito que habíamos visto recién, ustedes saben que, como decíamos recién, agrandando un poquitito, el tripanosoma, dijimos recién que era un protozoario, estaba dentro de los mastigopodarios, por lo tanto era un flagelado que se reproducía por división binaria. O sea, lo tenemos acá dentro de nuestro cuadro. Vamos a ver un poquitito la morfología y la taxonomía, cuáles son las características biológicas del parásito. Es un parásito flagelado, acá vemos el parásito, este es el flagelo, ¿sí? Es el que le permite la movilidad. Tiene distintas morfologías, esta es la forma de tripomastigote, también tiene una forma de amastigote y una forma de epimastigote. Podemos observar el núcleo, que es esta protuberancia más importante, y tienen también un kinetoplasto, que es una concentración, es como un material genético anexo, y del kinetoplasto sale la membrana ondulante, que después va a tener un borde libre que se va a convertir en el flagelo, ¿sí? Es decir, del kinetoplasto sale una prolongación que forma como una membrana ondulante y que después queda libre transformándose en el flagelo. Se reproducen, como ya dijimos, por división binaria simple, que es una forma de reproducción asexuada sin intercambio de material genético. Y acá tenemos entonces las tres morfologías de las que hablábamos recién. A ver si lo podemos agrandar un poquitito más para que lo puedan ver con más facilidad. Tenemos la forma de tripomastigote, de amastigote y de epimastigote. La forma de tripomastigote, que es esta que ustedes ven acá, es la forma que vamos a encontrar en el mamífero y es la forma que vamos a encontrar en el intestino posterior del triatomíneo. ¿Sí? Es la forma que va a ser infectante y es la que encontramos entonces en el intestino del triatomíneo en forma de tripomastigote metacíclico infectante. Y en el hospedador mamífero lo vamos a encontrar circulando en sangre como tripomastigote circulante. Es decir, es la forma infectante del parásito. Mide alrededor de 20 micras de largo y tiene esta membrana ondulante que decíamos recién, que termina en un flagelo libre. Después tenemos
El epimastigote, que es parecido al tripomastigote, pero un poco más pequeño, y donde el kinetoplasto está por delante del núcleo. La forma más abusada, más fina, es la parte anterior, y la zona que es más protuberante es la parte posterior del parásito. Entonces sabemos que el kinetoplasto está anterior al núcleo, por lo tanto determina una membrana ondulante más corta y un flagelo libre también un poquitito más corto. Es la forma que tiene el tripomastigote, la forma de reproducción que adopta en el intestino del triatomino. Es decir, el epimastigote lo vamos a encontrar en el intestino de la vinchuca. Y es la forma predominante en las formas de cultivo, ¿no? No se cultiva. Cuando nosotros hablamos de cultivo de tripomastigotes, hablamos de animales que están infectados, animales o vinchucas que están infectadas de manera experimental y en ellos se sostiene el cultivo del parásito. Ustedes saben que los parásitos no se cultivan en medios de cultivo convencionales, no se cultivan en una placa de Petri con agar, como crecen los hongos o como crecen las bacterias. Entonces se tienen que sostener en animales vivos. Y finalmente la mastigote es la forma que adopta el parásito cuando está dentro de la célula del hospedero, ¿sí? Cuando está dentro de la célula del hospedador vertebrado. Es entonces intracelular, es redondeado, mide alrededor de 2 milímetros. Es la forma en la que se divide el parásito cuando tiene forma de mastigote, es que se reproduce por división binaria, y tiene un flagelo intracelular del que apenas sale como si fuera un cabito del flagelo, pero el flagelo en gran parte está dentro de la mastigote. Bien, entonces, ¿dónde encontramos cada uno de estos estadios evolutivos? El epimastigote lo vamos a encontrar en los animales infectados experimentalmente o en el intestino de las vinchucas. El tripomastigote es propio de los vertebrados y es la forma que encontramos circulando, ¿sí? Y es la forma también que encontramos en el intestino posterior de la vinchuca en forma de tripomastigote metacíclico infectante. El tripomastigote siempre es la forma infectante, ya sea como metacíclico infectante o como circulante. Y el amastigote es intracelular y es la forma que adopta el parásito cuando va a reproducirse por división binaria. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. ¿Cómo es el ciclo biológico entonces? Ustedes recuerdan que siempre decíamos que el hospedador definitivo era aquel que alojaba la fase sexuada de la reproducción de los protozoarios, y el hospedador, el hospedador intermediario era aquel que alojaba la fase asexuada de la reproducción del protozoario. Pero ¿cuál es el problema acá en esta parasitosis? El parásito se reproduce solo por división binaria, por lo tanto es una forma de reproducción asexuada y la cumplen los dos hospedadores, tanto en el hospedador vertebrado como en el hospedador invertebrado, tanto en la vinchuca como en el mamífero, cumple la reproducción asexuada por división binaria. Entonces, esta forma de definición que teníamos para identificar a los hospedadores, a los distintos hospedadores de un ciclo, no es efectiva, no es resolutiva en este tipo de patologías. Por eso, los hospedadores en la enfermedad de Chagas, y lo mismo nos va a pasar en leishmaniasis, se denominan vertebrado e invertebrado. Acá no hablamos de hospedador definitivo y hospedador intermediario, porque en los dos huéspedes la reproducción es de tipo asexuado, ¿sí? Entonces los diferenciamos por características propias del huésped, como es que el hospedador vertebrado es un mamífero y el hospedador invertebrado es un artrópodo.
Entonces, los hospedadores vertebrados son los mamíferos. Por supuesto que esto es una antropozoonosis, por lo tanto, los seres humanos somos el principal hospedador, somos los que mantenemos la infección en el ambiente. Pero tenemos otros mamíferos que están cercanos al entorno doméstico, que acercan la vinchuca al entorno doméstico y que pueden constituirse como reservorios, es decir, se van a infectar, no van a ser síntomas clínicos, pero van a ser un reservorio de tripanosomas que, si son picados de nuevo por otra vinchuca, van a transmitir la parasitosis. Bien, entonces se comportan como reservorios. No tienen síntomas clínicos, no se enferman, pero sí constituyen reservorios y que epidemiológicamente son muy importantes porque acercan la parasitosis y acercan también la vinchuca al entorno doméstico. ¿Cuáles son esos reservorios? Bueno, algunos son domésticos, como pueden ser el perro, el gato, los animales del corral, ¿sí? Las cabras, las ovejas, y además el hecho de que vivan en el corral, ¿sí? El corral tiene las características edilicias del corral, permiten también el anidamiento de la vinchuca, porque el corral generalmente es de madera, o sea, tienen a veces techo de paja, o sea, tranquilamente en el entorno del corral puede anidar una vinchuca. Y después tenemos también reservorios silvestres como la comadreja, el cuis o el gato montés. Bien, ¿a qué vamos con esto? Que son los reservorios domésticos o silvestres los que acercan la vinchuca al entorno del trabajador rural y su familia. Tengo acá unas gallinas, las pusimos a propósito. ¿Las gallinas son mamíferos? ¿Son mamíferos? Sí, no, tal vez. Un ave. Son aves, ¿sí? Parece una pregunta muy tonta, pero a veces se presta confusión y yo he tenido gente que me ha dicho que, que las gallinas son mamíferos. Entonces, bueno. Gente universitaria estoy hablando, ¿no? Sí, gente que estaba cursando parasitología. Bueno, las gallinas son aves, bien, por lo tanto tienen una temperatura corporal diferente a la de los mamíferos. Tienen una temperatura corporal inferior y el parásito no se puede reproducir en las gallinas, ni en ningún tipo de aves, ¿sí? Porque necesitan una temperatura de 37 grados, que es la temperatura que tenemos los mamíferos. Entonces, las gallinas, ¿qué rol cumplen? Cumplen un rol importante en relación a un rol importante desde el punto de vista epidemiológico, porque permiten que la vinchuca anide en el gallinero y también le sirven de alimento, ¿sí? Porque la vinchuca puede picar una gallina y alimentarse de la sangre del ave. Lo que no puede ser la gallina es un hospedador del parásito. El parásito no va a reproducirse, no puede colonizar una gallina. Por lo tanto, la gallina no es reservorio del parásito, pero sí permite el acercamiento de la vinchuca al entorno doméstico. Entonces cumplen un rol fundamental desde el punto de vista epidemiológico, pero no se constituyen como reservorios, ¿sí? Porque al ser aves no permiten la supervivencia del parásito, ¿sí? Como sí lo puede permitir una cabra, un chivo, un perro, un gato. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, ¿y los seres humanos son reservorio también de enfermedad de Chagas? ¿Son reservorio también del parásito? Si ustedes tienen un paciente, ¿sí? Que tal vez no tiene síntomas, pero tiene el parásito, pero está infectado, y cada tanto hace ahí una parasitemia, hace una vuelta del parásito en sangre, y vive en una zona endémica. Si a ese paciente lo pica una vinchuca, una nueva vinchuca, ¿sí? Porque es un paciente que ya está infectado, la vinchuca puede infectarse, puede adquirir la parasitosis a partir de picar un ser humano infectado. ¿Sí? Sí,
Claro que sí. Por lo tanto, los seres humanos, los pacientes que tienen enfermedad crónica o agudas que no recibieron tratamiento, se constituyen como reservorios y pueden infectar a nuevas vinchucas. ¿Sí? Eso también es un punto a tener en cuenta y es una de las cuestiones que más a favor nos hacen estar de que todos los pacientes reciban tratamiento. Porque paciente que no está tratado es potencialmente infectante. ¿Sí? Entonces es fundamental el tratamiento de todos los pacientes, tengan o no tengan síntomas. Y vamos a hablar un poquitito también del triatominio. Bueno, es un artrópodo del grupo de la familia de los insectos, es un hemimetábolo porque pasa por los estadios de huevo, ninfa y adulto, ¿sí? Las imágenes que ustedes ven en el centro son de las formas adultas, y las otras son los estadios ninfales. Los estadios ninfales son muy parecidos a los estadios adultos, son muy parecidos morfológicamente a los estadios adultos, pero son de menor tamaño y no tienen los órganos sexuales desarrollados. Son hemípteros, pertenecen a la familia de Reduvidae, los que nos encontramos con mayor frecuencia acá en Argentina, y se comportan como vectores biológicos, es decir, transmiten un microorganismo que produce una enfermedad. ¿Sí? No son los productores de la enfermedad de Chagas. ¿Cuál es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas? El tripanosoma. El tripanosoma. El agente etiológico de la enfermedad de Chagas es el parásito. Lo que hace la vinchuca es transmitirla. Por lo tanto, se comporta como un vector biológico. ¿Por qué biológico? ¿Se acuerdan que había vectores biológicos y vectores mecánicos? Bueno, los vectores biológicos se constituyen como hospedadores dentro del ciclo de vida del microorganismo. ¿Sí? La vinchuca es un hospedador del tripanosoma porque el tripanosoma cumple parte de su ciclo biológico dentro del triatomio. Entonces se constituyen como vectores biológicos. Los triatomas nacen libres de infección, o sea, las ninfas en estadio 1 nacen libres de infección, aun cuando los adultos hayan estado infectados, pero adquieren el tripomastigote cuando se alimentan. Para pasar de un estadio ninfal a otro necesitan alimentarse de sangre y ahí pueden infectarse ya en el primer estadio ninfal. Las formas de adultos miden alrededor de 3 centímetros de largo y tienen estas características morfológicas que ustedes pueden observar acá. Recuerden que tienen 3 pares de patas y tienen este colexivo que es lo que nos permite identificarlas. ¿Han visto alguna vez una vinchuca? ¿Alguna vez vieron? Yo no, profe. ¿No? Eso que me encanta mirar bichos y no he tenido la suerte de conocer una. Bueno, la suerte, tal vez has tenido la suerte de no conocerla, ¿no? Pero bueno, es importante que las podamos reconocer. No sé si tenemos... Cari, vos no viajas a Córdoba dentro del tiempo próximo. Si no, te doy el frasquito con la vinchuca que adopté ayer. Así Por ahora no, por ahora no. Y vos sabés que yo no me han traído últimamente, las que tenía como que ya se me pusieron viejitas y no me han traído. Bueno. Así que, bueno, vemos entonces si se la puedo guardar para hacértela llegar. Y si no, bueno, veremos si recolectamos alguna más cerca de Villa Mercedes. Gracias, profe. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a adquirir la enfermedad de Chagas? Hay varias formas de transmisión. Las 2 formas epidemiológicamente más importantes, que hoy por hoy están ahí cabeza a cabeza, cuál es la forma de transmisión más frecuente. Las 2 formas más importantes son la transmisión vectorial, ¿sí? A través de la picadura del insecto, y la transmisión congénita, ¿sí? De la mamá al bebé durante la gestación. Entonces, teniendo en claro que esas son las 2 formas de transmisión más frecuentes,
Vamos a ver la vía y el mecanismo en cada caso. La forma, una de estas dos formas más frecuentes es la vía cutánea mucosa por un mecanismo contaminativo. ¿Qué es lo que sucede? La vinchuca pica al mamífero, se alimenta a reflexión, es decir, se alimenta hasta que ya no da más de comida, ¿sí? Como comemos en Navidad, comemos a reflexión, ¿sí? No damos más de comida. Bueno, ahí comemos a reflexión y la vinchuca defeca inmediatamente después de alimentarse. Entonces va a defecar en un sitio próximo a la picadura, un sitio próximo al lugar donde rompió la superficie cutánea mucosa con la puntura, con la picadura. Todas las picaduras, siempre que hay una picadura de cualquier insecto, el insecto inyecta una especie de saliva que tiene sustancias anticoagulantes, que son las que le permiten sorber la sangre, pero estas sustancias tienen compuestos histaminérgicos, ¿sí? Que provocan la liberación de histamina y por eso todas las picaduras provocan prurito, ¿sí? Siempre que te pica un bicho, uno tiende a rascarse. Y cuando el paciente se rasca, contamina el sitio de la picadura con la materia fecal del triatominio que defecó próximo a la picadura. Entonces, la vía y el mecanismo en este caso es una vía cutáneo-mucosa por un mecanismo contaminativo. ¿Sí? El elemento infectante, el parásito, está presente no en la saliva del triatominio, sino en la materia fecal del triatominio. Entonces, llega desde la materia fecal hasta el sitio de puntura por una contaminación. Secundaria al rascado, ¿sí? No es que la vinchuca nos pica y nos inyecta el parásito, sino que la vinchuca nos pica y defeca en la proximidad y después nosotros cuando nos rascamos ensuciamos ese sitio de puntura con la materia fecal del triatominio y por eso se contamina la herida, se contamina el sitio de puerta de entrada con la materia fecal y permite el ingreso del parásito dentro del hospedador. ¿Bien? Entonces el mecanismo es contaminativo. El elemento infectante en este caso es el tripomastigote metacíclico infectante. Recuerden que el elemento infectante se considera, no es el agente etiológico. El agente etiológico es el Trypanosoma cruzi. Pero el elemento infectante es la forma del parásito, el estadio biológico del parásito que resulta infectante por determinada vía y por determinado mecanismo. Esto ya lo vimos inicialmente cuando estudiamos protozoarios, y también cuando vimos los helmintos, cuando estudiamos las enteroparasitosis, pero es importante repasarlo, ¿sí? Porque es vocabulario específico. Bien, entonces tenemos que identificar cuál es la vía, cuál es el mecanismo y cuál es el elemento infectante. La vía es por dónde ingresa el microorganismo, en este caso el cutáneo mucosa. El mecanismo es cómo ingresa, ¿sí? En este caso el mecanismo es contaminación. Y el elemento infectante es la forma del parásito que resulta infectante para determinada vía y determinado mecanismo. Entonces, para la vía cutáneo-mucosa, el elemento infectante es el tripomastigote metacíclico infectante, que es la forma del parásito que encontramos en la materia fecal de la vinchuca. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Tenemos otra forma de adquirir la enfermedad de Chagas, donde también está implicada la materia fecal de la vinchuca. Pero ingresa en este caso por vía digestiva. ¿Qué es lo que pasa? A veces la vinchuca se anida o se encuentra dentro de la caña de azúcar, ¿sí? O dentro, o está en algunos árboles, en algunas palmeras que producen frutos que se consumen. Entonces la vía digestiva de transmisión está relacionada con cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, con el jugo de caña, ¿sí? Que a veces se toma en Brasil, por ejemplo, es bastante común que vayas a la playa o vayas a alguna zona y pidas un jugo de caña. O también con el azaí. No sé si alguna vez escucharon hablar del azaí. El azaí es una fruta parecida al arándano, ¿sí? Que crece en una especie de palmera en la zona amazónica.
Brasil es uno de los principales productores de azaí en el mundo, y es una fruta que es riquísima, es exquisita y se come de distintas maneras. O sea, se puede comer en jugo, en pasta, y la pasta se utiliza para hacer postres, para hacer helados, de distintas maneras. Es realmente muy rico. De hecho, se exporta. Nosotros acá, en algunos lugares, se consigue pasta de azaí que se exporta desde Brasil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el riesgo? El azaí les decía que es como una fruta, como si fuera la arándano, pero crece en una palmera. Entonces sacuden la palmera para que caiga la fruta en baldes que ponen o en telas que ponen por debajo de la palmera, y después todas esas frutas las procesan, ¿sí? Y si cayó alguna vinchuca junto con las frutas, se procesa también. Y si la vinchuca estaba infectada, van a procesar la vinchuca, la procesan en una máquina, ¿sí? Para hacer una pasta. Entonces la trituran la vinchuca y la vinchuca libera su contenido intestinal. Entonces todo ese alimento se contamina con el contenido intestinal de la vinchuca, que si estaba infectado, vamos a encontrar después los tripomastigotes metacíclicos infectantes en la pasta de azaí. O en la caña de azúcar, que se procesa de la misma manera. La caña de azúcar se procesa, se aplasta para liberar sus jugos en una máquina particular, y si dentro de la caña, que es hueca, estaba la vinchuca, la vamos a procesar también. Y vamos a contaminar el jugo con el contenido intestinal de la vinchuca. Entonces, en este caso, también hay una contaminación del alimento con materia fecal de la vinchuca, por eso hablamos de fecalismo, porque es alimento contaminado con materia fecal, que contiene el elemento infectante, que es el tripomastigote metacíclico infectante, pero la vía de infección va a ser digestiva, ¿sí? ¿Qué características tienen estas formas de infección? Primero, que tienen sintomatología muy rápida, porque en general la carga parasitaria es alta, ¿sí? Entonces los síntomas aparecen rápidamente después de la infección. Y la otra característica es que generalmente cursan en brote, ¿sí? Hay varias personas que han consumido el mismo alimento y que se infectan. Entonces, tiene la particularidad esta de transmisión en brote, como muchas de las enfermedades de origen alimentario. No es muy frecuente en nuestro medio, bien, pero en Brasil es una forma de transmisión importante. Una aclaración, ¿no? No es que nunca más podemos comer una pasta de azaí. Si la pasta de azaí está pausterizada, hay algunas que se hacen de forma artesanal y otras que se hacen de manera comercial. Las que son comerciales se pausterizan y entonces ahí eliminamos el riesgo de transmisión, porque si había algún parásito es inactivado con la pasteurización. Entonces, si la pasta de azaí está pasteurizada, se puede consumir sin problema. Bien, pero si la pasta de azaí es artesanal, la verdad que la recomendación es no consumirla. Las otras formas de transmisión son por vía transfusional, por vía transplacentaria, por vía accidental o por trasplante de órganos. De todas estas, la vía transplacentaria es, como decíamos recién, la más frecuente, la más común y una de las más importantes. Y se presenta cuando una mamá con enfermedad de Chagas aguda o crónica, eso es indistinto, transmite la parasitosis a su progenie. En este caso, el elemento infectante es el tripomastigote circulante, y es, como decíamos más temprano, la principal forma de transmisión donde no hay artrópodo vector. Como podemos encontrar tripomastigote circulante circulando en sangre del hospedador vertebrado, si transfundimos sangre, ¿sí? Contaminada, también podemos transmitir enfermedad de Chagas, ¿sí? Entonces, es por eso que los pacientes que tienen enfermedad de Chagas no pueden ser donantes de sangre, ¿sí? Porque pueden transmitir tripomastigotes junto con la transfusión. Hoy por hoy el diagnóstico más frecuente en los bancos de sangre es la enfermedad de Chagas, ¿sí? Los pacientes
Cuando van a donar sangre se le hacen una serie de estudios parasitológicos, estudios microbiológicos, se hace una serie de serologías para ver si esa sangre es potencialmente apta o no para transfundir, y el principal diagnóstico que tenemos en los bancos de sangre es la enfermedad de Chagas. No es que todos los lotes estén contaminados, sino que dentro de los aislamientos que tenemos, la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis es la más frecuente. Bueno, otra forma de infección posible es accidental, por contacto con sangre fresca, por ejemplo, un accidente en quirófano, con un paciente que sea el paciente chagásico conocido, o algún cazador que de pronto case una comadreja o un quiz y se lastime durante el procedimiento. Bueno, ahí puede haber también transfusión. Y también por accidente de laboratorio. Eso nos ha pasado un par de veces y es un evento importante porque requiere profilaxis. Los científicos que investigan Chagas, ¿sí?, que trabajan con animales que están infectados, o con lo que decíamos que los manteníamos vivos en medios de cultivo, digamos, de manera artificial, infectando ratones o vinchucas en el laboratorio de manera controlada. A veces los profesionales tienen accidentes cuando están manipulando estos animales, y en este caso, por el riesgo de transmisión, porque son todos animales que están infectados, el riesgo de transmisión es alto, por lo tanto tienen criterio de recibir profilaxis con antiparasitarios, ¿sí? No esperamos que positivicen, sino que le damos la profilaxis porque sabemos que el animal está infectado. Distinto es cuando es un animal de la naturaleza que puede estar infectado o no, ¿bien? Pero con los animales de laboratorio sabemos que todos están infectados y por lo tanto el riesgo de transmisión es alto. Y el último escenario es el trasplante de órganos. A veces los pacientes chagásicos son donantes de órganos. Hay algunos órganos que no pueden donar, por ejemplo, corazón no pueden donar, riñón no pueden donar, pero a lo mejor pueden donar córnea, ¿sí? El parásito no anida particularmente en la córnea, o sea, a lo mejor pueden donar córnea. Entonces pueden ser a veces dadores de órganos, y el receptor del órgano, que además es un paciente que va a estar inmunodeprimido durante un tiempo, porque para aceptar el trasplante vamos a tener que modular su respuesta inmune, bueno, tiene riesgo de reactivar la infección. Entonces, en ese caso, se le da tratamiento preventivo al receptor. Cuando el órgano donado proviene de un paciente portador de enfermedad de Chagas, el receptor recibe tratamiento de profilaxis por el riesgo de reactivación. Esto no hace falta que ustedes lo sepan, digamos, si tiene que recibir profilaxis o no, eso es manejo del infectólogo especialista en trasplante, pero ustedes tienen que saber que es una forma de transmisión posible. En este caso, ¿cuál sería el elemento infectante? Para la vía transfusional o la vía transplacentaria, ¿cuál es el elemento infectante? En este caso va a ser el tripomastigote circulante, que es la forma del parásito que está circulando en sangre. En cambio, en el caso del trasplante de órganos, lo que yo trasplanto es tejido, ¿sí? No trasplanto sangre, entonces trasplanto tejidos. El tejido, la forma del parásito que está dentro de la célula es el amastigote. Entonces, en las formas de transmisión que están implicados los trasplantes de tejidos, el elemento infectante es el amastigote, que es el que está dentro de la célula. Volvamos un poquitito a esta diapo. Cuando yo trasplanto tejido, lo que voy a trasplantar es amastigotes. Cuando yo tengo una infección donde está implicada la vinchuca, ¿sí?, por la materia fecal de la vinchuca o la sangre del hospedador, el elemento infectante es el tripomastigote circulante. Y cuando está implicada una vinchuca
o un animal de cultivo, el elemento infectado es el epimastigote. El epimastigote es infectante solamente en los accidentes de laboratorio. Si no, o es el amastigote o es el tripomastigote circulante o el tripomastigote metacíclico infectante. Vamos a repasar un poquitito el ciclo. Vamos a empezar el ciclo cuando el triatominio se alimenta de sangre, come a reflexión y defeca en un sitio próximo a la picadura. Defeca y elimina tripomastigotes metacíclico infectantes. El paciente se rasca y se contamina esa herida con el tripomastigote metacíclico. Entonces estos penetran dentro de la célula, convierten a su forma de amastigote, que es la forma intracelular, y se reproducen por división binaria. Se multiplican por fisión binaria, rompen la célula hospedera y ganan nuevas células. ¿Sí? Le salen a la circulación en forma de tripomastigote circulante, ganan una nueva célula y replican el ciclo. ¿Sí? Este ciclo se da en la fase aguda de la infección, cuando el paciente apenas se infecta, y tenemos entonces amastigotes dentro de las células que se van a reproducir por división binaria, y tripomastigotes circulantes que pueden infectar nuevas células dentro del organismo y así ir diseminándose, y infectan todas las células del organismo. Infectan el músculo liso, infectan el sistema nervioso central, infectan el riñón, o sea, se diseminan por todo el organismo, infectan los ganglios, entonces se van a diseminar por todo el organismo durante la fase aguda. Una vez que llegan adentro de la célula, bueno, llega un momento que se logra un equilibrio entre el parásito y el hospedador. Llega un momento que la respuesta inmune impide que el parásito se siga reproduciendo. Entonces el parásito queda guardado dentro de la célula y se forma un granuloma. ¿Sí? El sistema inmune forma una capa de contención con un infiltrado de polimorfonucleares y fibrina y constituyen un granuloma que impide que el parásito se siga reproduciendo. ¿Bien? Pero quedan nidos de amastigotes en distintos tejidos celulares. Esos nidos de amastigote, eventualmente, si al paciente en algún momento disminuye sus defensas, estos nidos de amastigote pueden volver a activarse y el parásito reproducirse nuevamente. Entonces se puede reactivar la enfermedad en pacientes inmunodeprimidos severos. Pero generalmente en pacientes inmunocompetentes quedan los nidos de amastigote en distintos órganos o tejidos, principalmente el corazón, y persisten ahí, principalmente corazón y sistema nervioso central, ¿sí? Porque ahí están bien resguardados del sistema inmune. ¿Cuál es el otro escenario? En la fase aguda de la enfermedad, que ese tripomastigote circulante infecte una nueva vinchuca que hace el repaso alimentario. Este paciente vive en una zona endémica, lo picó otra vinchuca, 3 días después de la primera le picó otra vinchuca y se infecta esta nueva vinchuca con el tripomastigote circulante. Y entonces acá se reinicia el ciclo en el vector. El triatoma se infecta de sangre, ingiere los tripomastigotes circulantes. Estos tripomastigotes circulantes se transforman en epimastigotes en el intestino medio, se multiplican también por división binaria y en el intestino posterior del triatominio forman el tripomastigote metacíclico infectante que está listo para infectar un nuevo hospedador. ¿Se entiende entonces el ciclo biológico? ¿Está claro? Tenemos el hospedador vertebrado, que es el mamífero, y el hospedador invertebrado, que es la vinchuca. El hospedador vertebrado se infecta con el tripomastigote metacíclico infectante, que está en la materia fecal de la vinchuca. Dentro del hospedador, este tripomastigote metacíclico infectante ingresa dentro de las células, se transforma en amastigote, se reproduce por división binaria, sale a la circulación en forma de tripomastigote circulante
Y este tripomastigote circulante tiene varias opciones. O sea, algunos son eliminados por el sistema retículo endotelial, otros infectan nuevas células. Si la paciente fuera una paciente gestante, pueden infectar al producto de la gestación o pueden infectar una nueva vinchuca y reiniciar el ciclo. En la vinchuca hacen una infección a nivel intestinal, transforman el tripomastigote circulante, se transforma en epimastigote en el intestino medio, se multiplica también en el intestino medio y forman los tripomastigotes metacíclicos infectantes que migran al intestino posterior y están prestos a salir junto con la materia fecal. ¿Quedó claro el ciclo? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si yo trasplanto tejidos, yo trasplanto células, el elemento infectante va a ser el amastigote, porque es la forma del parásito que está dentro de la célula del vertebrado. Si yo transfiero sangre, ¿sí?, por una transfusión, o es la sangre que circula entre la mamá y el bebé durante la gestación, el elemento infectante va a ser el tripomastigote circulante, porque es el que está en sangre. Si yo tengo un contacto cercano con una vinchuca, el elemento infectante va a ser el tripomastigote metacíclico infectante, porque es el que está en la materia fecal de la vinchuca. Entonces, si yo como un alimento que está contaminado con la materia fecal de la vinchuca, por ejemplo la pasta de açaí, el elemento infectante es el tripomastigote metacíclico infectante. Si a mí me pica una vinchuca, el elemento infectante es el tripomastigote metacíclico infectante. Pero si yo estoy en el laboratorio trabajando con un ratón infectado, con una vinchuca infectada, el elemento infectante es el epimastigote de cultivo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? No hace falta que se lo aprendan de memoria. Lo que necesitamos es que razonen el ciclo. Y entendiendo el ciclo, van a entender las formas de transmisión y también las manifestaciones clínicas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, se entendió bien. Bien, bueno, vamos entonces a ver qué manifestaciones clínicas tenemos de este ciclo. Por un lado tenemos un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde el momento de la infección hasta que aparecen los síntomas. El periodo de incubación varía según la vía de infección entre 1 y 8 semanas. Es más corto cuando la transmisión es por vía digestiva y es más largo, más prolongado cuando la transmisión es por vía vectorial. Esperen que me tome un mate, por favor, porque ya llevo 1 hora y media hablando y ya me quedo sin aire. En el periodo agudo de la enfermedad puede ser asintomática o ser oligosintomática, es decir, que cursar con un malestar general, una febrícula que pasa absolutamente desapercibido, ¿sí? O sea, puede el paciente no haber tenido ningún síntoma. Y a lo mejor uno hace el diagnóstico en un paciente por serología, cuando el paciente es ya una persona adulta, y dice, bueno, usted tiene enfermedad de Chagas, pero ¿cómo que tengo Chagas? ¿Y cómo me infecté? Si yo nunca me sentí mal, ¿en qué momento me infecté? ¿Qué pasó? Y bueno, es imposible saber, ¿sí? Entonces, el periodo agudo puede pasar absolutamente desapercibido o puede dar síntomas. Esos síntomas de la fase aguda pueden ser inespecíficos, específicos o graves. Y ya los vamos a ver. Entonces, esto es el periodo agudo de la enfermedad. Después, la infección ingresa en un periodo crónico. Y el periodo crónico puede ser con o sin patología demostrada. Cuando hay un daño de órgano blanco, por ejemplo, un daño a nivel cardíaco o a nivel del aparato intestinal, se considera con patología demostrada. Y evolucionan a esta forma el 30% de los pacientes que se infectan. El 70% de los pacientes van a tener una infección crónica sin daño de órgano blanco, es decir, sin patología demostrada, donde vamos a hacer diagnósticos por métodos serológicos, pero el paciente no va a tener síntomas y no va a tener alteración de los métodos complementarios. Entonces, desde el punto de vista clínico,
tenemos un periodo agudo que coincide con este momento de la infección, donde el parásito se está replicando y está invadiendo nuevas células, y un periodo crónico donde el parásito quedó guardado dentro de la célula conformando un granuloma y quedó ahí durmiendo la siesta, porque se logró un equilibrio entre el huésped y el hospedador. Bien, eso constituye el periodo crónico. El periodo agudo puede o no tener síntomas y el periodo crónico, el 70% de las veces, no tiene ninguna manifestación clínica. Por lo tanto, se considera crónico sin patología demostrada. Y un 30% va a desarrollar una patología clínicamente manifiesta. Es imposible saber qué paciente, no hay predictores que me permitan inferir qué pacientes van a desarrollar síntomas y cuáles no. Y el periodo crónico puede durar muchos años, ¿sí? Entonces, a lo mejor el paciente, cuando yo lo conozco, el paciente a los 40 años y le hago una serología porque va a donar sangre y me da positiva para Chagas y el paciente no tiene ningún síntoma, yo considero que es un paciente crónico sin patología demostrada. Pero yo no sé si este paciente, con el curso del tiempo, con el correr de los años, va a ser una patología cardíaca. No sé, no tengo ningún predictor que me permita predecirlo, valga la redundancia. Entonces sería correcto ofrecerle tratamiento a este paciente, ¿sí? Para prevenir las formas graves de presentación. Vamos a ver un poquitito la fisiopatogenia y la clínica, ¿sí? En la fase aguda de la infección predomina la inflamación, ¿sí? El daño histológico que se produce por la infección y la destrucción de la célula huésped. Ustedes recuerden que estamos en esta etapa donde el parásito ingresa dentro de la célula, forma el amastigote, se reproduce por división binaria, rompe la célula huésped, eso genera una gran inflamación, una gran respuesta inflamatoria local, invade las células vecinas y repite el gesto. Entonces, la fase aguda es una fase donde predomina la destrucción de la célula hospedera y la reproducción del parásito. Desde el punto de vista clínico, puede ser asintomática o tener pocos síntomas, o puede ser sintomática. Dentro de las formas sintomáticas hay una forma inespecífica, una forma específica y una forma grave. La forma inespecífica es el paciente que viene con fiebre, linfadenopatías, hepatosplenomegalia, se siente mal, tiene malestar general, ayer hizo fiebre y tiene poliadenopatía. Y si le hago una ecografía, tiene hepatosplenomegalia. ¿Cuántas enfermedades, cuántas infecciones me pueden dar ese síndrome tipo mononucleosiforme de fiebre, linfadenopatías y hepatosplenomegalia? Y un montón. ¿Sí? Puede ser una enfermedad de Chagas, puede ser Epstein-Barr, puede ser citomegalovirus, puede ser parvovirus, puede ser HIV, puede ser toxoplasmosis. Un montón de infecciones me pueden dar este cuadro clínico de fiebre, hepatosplenomegalia y linfadenopatía. Por lo tanto, se considera una forma de infección inespecífica. Cuando yo hago el abordaje diagnóstico de este paciente, dentro de los estudios complementarios que le tengo que pedir la serología para Chagas. Cuando hago el abordaje del paciente febril con linfadenopatía. En el caso de las infecciones específicas, tengo una lesión de puerta de entrada. Esto es el 5% de los pacientes. ¿Sí? ¿Es frecuente la lesión de puerta de entrada? No, es el 5% de los pacientes, pero es la forma como patognomónica o característica. ¿Cuáles son esas lesiones de puerta de entrada? Son las manifestaciones clínicas que se producen en el sitio de la picadura, ¿sí? Cuando la vinchuca pica al paciente alrededor de la cara, se presenta el complejo oftalmoganglionar o signo de masa romana, que es este que ustedes ven en la fotografía. Es un edema unilateral bipalpebral con congestión de las conjuntivas, así como si fuera una conjuntivitis, y una adenopatía preauricular o retroauricular, que es el ganglio satélite a la región ocular. Entonces, este es el complejo oftalmoganglionar o signo de masa romaña y
bastante patognomónico en la enfermedad de Chagas. Cuidado, que siempre que les pique un bicho cerca del ojo, el ojo se va a inflamar, ¿sí? O sea, no todo ojo que tiene una inflamación local es un signo de masa romana. ¿Bien? Siempre vamos a tener inflamación local cuando tengamos una picadura en esa zona. Y el otro escenario que tenemos es el chagoma de inoculación cutánea, que es un afecto de nódulos forunculoides, es decir, como una tumoración que se presenta en el sitio de la picadura del insecto cuando es en otro lugar del cuerpo, por ejemplo en el tronco, en los brazos, en las piernas. Y finalmente hay otra forma aguda grave que es potencialmente mortal, que puede causar con meningoencefalitis, miocarditis o pancarditis, que es una forma grave de presentación cuando la infección aguda tiene una alta carga parasitaria, ¿sí? O el paciente tiene algún déficit inmunológico. Entonces las formas graves, potencialmente mortales, son poco frecuentes, pero son, bueno, potencialmente importantes. ¿De qué se muere un paciente en Chagas agudo? Y de una miocarditis, de una pancarditis o de una meningoencefalitis. Pasado, de todos modos, tengan presente que la forma más frecuente es la forma asintomática o la sintomática inespecífica. Estas son las dos formas más frecuentes de presentación. Las formas específicas son de alrededor del 5% y las formas graves son menores al 5%. Entonces, sería una rareza encontrar un paciente con una forma grave de presentación o con un signo de puerta de entrada. Lo más frecuente es que la infección aguda pase desapercibida o tenga síntomas inespecíficos. Una vez que progresa la infección, que es lo que pasaba en el ciclo biológico, se formaban los nidos de amastigotes y los parásitos quedaban guardados dentro del granuloma en diferentes órganos y tejidos. Como quedan guardados dentro del granuloma, ustedes saben que todo lo que inicialmente sufrió inflamación, después cura con fibrosis, ¿sí? Esto es como que ustedes se cortaron el dedo con un cuchillo mientras que estaban cocinando. En el momento el dedo se hinchó, se puso rojo, caliente, edematoso, es una tétrada de Celso en el momento de la inflamación aguda, y después eso hizo una cascarita, cicatrizó y quedó con un tejido cicatrizal que tiene menos capacidad retráctil. ¿Bien? Pero, bueno, ya no es una infección aguda, sino crónica. En las fases crónicas de la enfermedad predominan la fibrosis secundaria a la consolidación del infiltrado de linfocitos lipolimorfolipidados. Esta fibrosis se perpetúa porque hay una respuesta inmune exagerada, donde se confunden algunos antígenos del parásito con las células propias. Y estos antígenos se expresan en las células infectadas, y esto perpetúa la respuesta inmune contra las células que están afectadas. Entonces, es como que el sistema inmune queda sensibilizado y ya tal vez el parásito no está completo, pero algunos antígenos del parásito son expresados en la célula huésped, o el sistema inmune confunde antígenos propios con antígenos del parásito y perpetúa la respuesta inflamatoria contra las células propias del hospedador. Entonces esto amplifica la respuesta inflamatoria y amplifica también el daño celular. Bien, entonces el área de fibrosis es tal vez mucho más extensa que la zona originalmente afectada, porque el sistema inmune presentó una respuesta exagerada. Entonces, en la forma crónica predomina, en la forma aguda predomina la inflamación, y en la forma crónica predomina la fibrosis. La fisiopatogenia responde a la fibrosis y a la formación de granulomas. ¿Cómo se puede expresar esto clínicamente? El 70% tiene una forma
una forma clínica sin patología demostrada. Es decir, no hay daño de órgano blanco. No hay daño cardíaco, no hay daño a nivel de intestino, el electro es normal, la radiografía de tórax es normal, el colon, el esófago son normales. El paciente no tiene clínica, no tiene síntomas clínicos, los métodos complementarios son normales, pero la serología es positiva. ¿Sí? Si yo le hago una IgG, un IgM, la IgG me va a dar positivo. Entonces, esta es una forma crónica sin patología demostrada. Anteriormente se llamaba latente o indeterminada, hoy se la denomina sin patología demostrada. El 30% va a evolucionar con manifestaciones clínicas, ¿sí? Es decir, con daño de órgano blanco que le provocan signos y síntomas al paciente. ¿Cuáles son estos daños de órgano blanco? Bueno, en Argentina, por la afinidad que tienen las cepas del tripanosoma con la célula cardíaca, el principal daño de órgano blanco es a nivel cardíaco. ¿Sí? Entonces tenemos la forma crónica cardíaca, donde por un lado tenemos un agrandamiento de las cavidades cardíacas, ¿sí? Es el corazón bovino, ¿sí? Que se le dice como si fuera un corazón que aumenta su tamaño, y se corresponde con una insuficiencia cardíaca y también con alteraciones en la conducción. Vamos a analizar un poquitito esto. Vamos a poner un ejemplo que no es muy médico, pero me parece que va a servir para que ustedes se acuerden. Pero bueno, ustedes tienen alguna ropa, por ejemplo un jogging, que tiene un elástico viejo, un jogging viejo, esos que son los más cómodos, que tiene un elástico que a lo mejor en algún momento tuvieron 2 o 3 kilos más, entonces el elástico ese se estiró, y de tanto que se estiró, ya no puede volver a su forma original, y hoy ese jogging les queda un poquito grande, se les cae, porque el elástico está vencido, decimos, y entonces ya no tiene esa función contráctil. Bueno, lo mismo le pasa a este corazón chagásico. Ese corazón que tiene los granulomas, que los granulomas curaron con fibrosis. La fibrosis no es un tejido con capacidad de retracción. Entonces se va estirando en cada sístole y diástole, se va estirando este corazón y produce un mega órgano, ¿sí? Una cardiopatía, un corazón aumentado de tamaño que no puede volver a su forma original. Entonces se va estirando cada vez más, pero no puede retraerse. ¿Sí? Eso se ve clínicamente con un agrandamiento de las cavidades cardíacas. Pero ¿cuál es el problema de que el corazón no pueda retraerse? Que pierde el efecto de bomba que tiene. ¿Sí? Entonces ya no puede bombear la sangre de manera tan eficiente, y eso se produce clínicamente con una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente tiene edema en los miembros inferiores o edema en el pulmón, porque este corazón no puede volver la sangre de nuevo al corazón y expulsarla nuevamente. Entonces la sangre queda como acumulándose por declive en los miembros inferiores o en el pulmón, y el paciente tiene edema en las piernas, tiene edema pulmonar, ¿sí? Porque tiene un corazón insuficiente. Por otro lado, a veces hay granulomas y hay fibrosis a nivel de las fibras nerviosas, ¿sí? Las que transmiten el impulso eléctrico. Entonces, cuando tenemos fibrosado fibrosada las vías de conducción cardíaca, no se transmite de manera eficiente el impulso cardíaco, ¿sí? A nivel eléctrico estoy hablando, ¿no? Entonces se producen arritmias, ¿sí? Estas arritmias o bloqueos en la conducción, ¿sí? Son una de las principales manifestaciones cardíacas de la enfermedad de Chagas en el estadio crónico. ¿Sí? Las arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular o el bloqueo completo de la rama derecha de los His, o el bloqueo incompleto
de la rama izquierda. Bien, entonces los bloqueos o las arritmias son también una manifestación de la afectación del sistema de conducción eléctrico del corazón. Pueden causar incluso muerte súbita por fibrilación ventricular o patología crónica por insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto? En todo paciente con una patología cardiovascular, ya sea insuficiencia cardíaca, arritmias, fibrilación, mega órgano, ¿sí? Aumento de las calidades cardíacas, tenemos que testear serología, tenemos que hacer la serología para la enfermedad de Chagas. Bien, tenemos que testear si este paciente no tiene una patología crónica secundaria a la infección chagásica. En otras regiones, por ejemplo Brasil, tenemos afectación a nivel del tubo digestivo, con megacolon y megaesófago. Pasa lo mismo que en el corazón, se fibrosan las células, se fibrosan las paredes del intestino o del esófago, entonces se van dilatando progresivamente y pierden esa capacidad de contracción. Y por otro lado, se fibrosan las vías de transmisión del impulso eléctrico y se pierde el peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No migra el bolo alimentario o el bolo fecal, ¿sí? Porque el órgano está aumentado de tamaño y pierde su capacidad contráctil y pierde también el impulso eléctrico que permite el peristaltismo. Entonces, empieza el paciente que tiene un megaesófago, empieza a tener dificultades en la deglución porque no puede tragar, ¿sí? No migra el bolo alimentario, entonces tiene disfagia, tiene dolor esofágico, tiene regurgitación. Eso lleva a la desnutrición del paciente, lleva a que tenga infecciones respiratorias repetidas porque se ahoga, entonces parte del alimento pasa a la vía respiratoria, ¿sí? Porque hay una alteración en la deglución y eso produce una infección secundaria pulmonar. Se puede romper el esófago, también se puede lacerar o se puede romper. Y a nivel del colon provoca, como no hay migración del bolo fecal, provoca constipación con distintos grados de severidad, que puede llegar a la formación de un fecaloma y puede eventualmente romperse el colon y liberar materia fecal en el peritoneo, y eso es un evento grave, porque bueno, el paciente, imagínense que si se contamina con materia fecal en un sitio estéril, el paciente hace un shock séptico, eventualmente puede hacer un shock hipovolémico también y tiene una altísima mortalidad. Bien, entonces, en la fase crónica de la enfermedad, podemos tener pacientes que estén sin ningún tipo de sintomatología y con los órganos blancos indemnes, ¿sí? Con todos los métodos complementarios de edad normal. Yo le hago un electro, está normal, le hago una radiografía de tórax, está normal. Bien, ese es un paciente con patología crónica, en estadio crónico sin patología demostrada. O podemos tener signos y síntomas, tanto a nivel cardiovascular como a nivel del aparato digestivo, y eso representa el 30% de los pacientes que tienen una patología crónica, una afección crónica con patología demostrada. En ambos casos, el paciente va a tener serología positiva para Chagas. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico de un paciente que presumiblemente está infectado? Bueno, primero tenemos que hacer una evaluación clínica y epidemiológica, ver de dónde es el paciente, si tuvo riesgo de infección, si conoce la vinchuca, si alguna vez tuvo una picadura, si vivió en el campo, en una zona periurbana o en una casa de las características que ya vimos. Bien, esa es la evaluación epidemiológica. También una evaluación clínica, de decir, hacer una serie de preguntas para ver si hay signos o síntomas de afectación cardíaca o gastrointestinal. Después hacemos métodos complementarios. Los métodos complementarios no son diagnóstico. Una radiografía de tórax que muestre una cardiomegalia no es diagnóstico de Chagas, ¿sí? Pero sí me habla de que hay
una patología cardíaca que tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que hacer una radiografía de tórax, tengo que hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, que es la ecografía cardíaca, eventualmente una ergometría o un Holter, que son estudios más bien funcionales, ¿bien? O alguna método de imagen del aparato digestivo, como pueden ser una tomografía o una ecografía para ver el megacolon o megaesófago. Los métodos diagnósticos específicos se hacen de manera directa por el aislamiento del parásito o del antígeno del parásito, o por métodos indirectos buscando anticuerpos producidos como respuesta a la infección. Entonces, ¿yo puedo aislar el parásito circulando en sangre? ¿Puedo aislar un tripomastigote circulante dando vueltas en sangre? ¿Sí o no? ¿Puedo aislar este parásito dando vuelta en sangre? Creo que sí o no, profe. Sí, lo puedo aislar. ¿En qué etapa de la enfermedad? ¿En la etapa aguda o en la etapa crónica? Aguda. En la etapa aguda de la enfermedad, yo puedo hacer diagnóstico por métodos directos buscando el parásito que está circulando en sangre. Ahora, en la fase crónica de la enfermedad, ¿yo voy a tener parásito circulando en sangre o el parásito va a estar guardado dentro del granuloma? En el granuloma o en nidos. En la fase crónica de la enfermedad, no puedo aislar el parásito en sangre porque va a estar guardado dentro de los tejidos en forma de granuloma o en forma de nido de mastigotes. Entonces, puedo usar métodos directos que me permiten ver el parásito en sangre durante la fase aguda de la enfermedad. ¿Sí? Recuerden que la infección congénita también se considera una fase aguda. Entonces, puedo usar una técnica de gota gruesa o de gota fresca o un estrut o un microestrut y ver el parásito, el tripomastigote circulante, circulando en sangre. En la fase crónica de la enfermedad, la parasitemia es baja, o sea, el parásito ya no lo voy a encontrar circulando en sangre porque está guardado dentro del granuloma o dentro del nido de mastigotes. Entonces, lo que tengo que buscar es la respuesta inmune que generó ese parásito. Entonces, en la fase crónica de la enfermedad, utilizo métodos indirectos buscando la respuesta, la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces, ahí hago una ELISA, hago inmunofluorescencia, hago hemoaglutinación. Siempre deben hacerse 2 pruebas para confirmar el diagnóstico, porque tienen pueden tener reacciones cruzadas. Entonces, sí o sí, y esto está determinado por ley, para poder confirmar el diagnóstico de Chagas, tengo que tener 2 pruebas serológicas positivas de distinto tipo. Es decir, tengo que tener una ELISA y una inmunofluorescencia, o una ELISA y una hemoaglutinación, pero siempre tengo que encontrar anticuerpos por 2 métodos diferentes. Vamos a ver un poquitito cómo son los métodos parasitológicos directos, ¿sí? Principalmente la gota gruesa y el estrus, que son las dos formas de parasitológicos directos que se usan. No se usan solamente para enfermedades de Chagas, se usan para todos los parásitos que circulan en sangre. Bien, en el caso de la gota gruesa, pincho el pulpejo del dedo y hago sangrar, digamos, junto a 2 o 3 gotas de sangre en un portaobjeto, rompo la fibrina emulsionando la gota de sangre, digamos, durante 1 o 2 minutos, mezclo esas gotas de sangre de manera de desarmar la fibrina, lo dejo secar, lo coloreo con giemsa y lo miro al microscopio óptico, donde voy a poder ver
el tripomastigote en el preparado. En el caso del Strut o del microstrut, que es el que usamos con los recién nacidos, con los bebés, hago una extracción de sangre periférica. En el caso del Strut es una extracción de sangre periférica, y en el caso del microstrut, en vez de sacar 10 milímetros de sangre, saco 1 milímetro de sangre, y entonces eso se hace con un capilar, que es como una pipeta muy, muy pequeña, tiene el diámetro de un pelo, por eso se llama capilar, que pincha el talón del recién nacido, y por capilaridad se llena con 1 mililitro de sangre ese receptáculo, y eso es lo que utilizo para la observación. ¿Sí? Al bebé no le saco sangre desde la vena, sino desde el talón, ¿sí? Por función cutáneo mucosa. ¿Qué es lo que se hace en el Strut? Bueno, se saca sangre periférica entonces de 5 a 10 minutos, de 5 a 10 mililitros, lo vamos a centrifugar, el suero se utiliza para reacciones serológicas y el sobrenadante se utiliza para reacciones serológicas, y el sedimento lo observo al microscopio. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Lo observo al microscopio óptico. Bien, esto es para la fase aguda, son métodos directos utilizados en la fase aguda de la enfermedad cuando tenemos alta parasitemia y el parásito circulando en sangre. En las fases crónicas no busco el parásito circulando en sangre, sino que busco la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo vamos a estudiar al recién nacido? Tenemos que estudiar todo recién nacido de madre chagásica. ¿Sí? Todas las mamás que tienen la enfermedad pueden transmitir la infección al recién nacido. Entonces, el tratamiento no se puede hacer cuando la persona está embarazada, porque las drogas son teratogénicas, pueden producir malformaciones en el bebé. Entonces, durante el embarazo no le podemos dar tratamiento a la mamá. Una vez que el bebé nace, la madre tiene que recibir tratamiento y el bebé tiene que ser estudiado para corroborar si se infectó o no. No se infectan todos los recién nacidos de madres chagásicas, se infectan aproximadamente el 25%, ¿sí? Uno de cada 4 niños, pero pueden hacer un Chagas congénito. Entonces, esos bebés tienen que ser estudiados con técnicas de PCR, con técnicas de microstrut, para determinar si han sido infectados o no. Si están infectados, reciben tratamiento con excelentes tasas de curación, negativizan la presencia del parásito y crecen sanos. Si no testeamos a la mamá, puede pasar desapercibida la infección en el recién nacido, y si el recién nacido no recibe tratamiento, va a desarrollar una patología cardiovascular a temprana edad. Y si es la mujer en edad fértil, tiene indicación de tratamiento, por un lado para prevenir la evolución a una forma crónica de la enfermedad, y por otro lado para prevenir la infección la potencial infección del recién nacido en caso de que esa mujer quedara embarazada. Entonces, dentro de los grupos donde nosotros recomendamos fuertemente el tratamiento están las mujeres gestantes. El tratamiento para la enfermedad de Chagas es gratuito, está disponible en todos los hospitales públicos, lo brinda el Estado, se hace con 2 meses de tratamiento con antiparasitarios, ¿sí? En general tiene buena tolerancia. ¿Y quiénes son los candidatos a recibir tratamiento? Todos los que tienen infección aguda, ¿sí? Infección aguda se considera, si yo diagnostico a un niño hasta los 14 años de edad, se considera que la infección es aguda. Es decir, que si yo diagnostico un recién nacido o un niño hasta los 14 años de edad, ofrezco tratamiento. Entonces, sin discusión, tengo que ofrecer tratamiento a todas las infecciones agudas, a todas las infecciones congénitas
a todos los pacientes que sufren un accidente de laboratorio y a todas las mujeres en edad fértil. Esto es sin discusión, todos estamos de acuerdo que a esos pacientes hay que ofrecerle tratamiento. Después tenemos un grupo de pacientes donde el tratamiento es más controvertido, que es el paciente que ya es adulto y que tiene una infección crónica, ¿sí? Bueno, acá es controvertido porque no sabemos si ese paciente va a estar dentro del 70% que nunca va a ser clínica, entonces ¿para qué va a tomar el tratamiento si nunca va a ser clínica? O va a estar dentro del 30% que va a desarrollar patología demostrada. Lo que sí sabemos es que cuando el paciente tiene patología demostrada, cuando ya tiene fibrosis con daño de órgano blanco, el paciente que tiene la cardiomegalia, que tiene la arritmia, ese paciente ya tiene poca respuesta terapéutica. Le podemos ofrecer el tratamiento, pero los índices de curación son más bajos y el daño ya está hecho. Entonces, en esos pacientes es más controvertido el tratamiento. ¿Se lo podemos ofrecer? Sí, pero bueno, tenemos que conversar un poquito con el paciente en relación a cuál es la expectativa de los resultados. Pacientes inmunodeprimidos, nosotros también consideramos que tienen que recibir tratamiento. No, nosotros, las guías dicen que tienen que recibir tratamiento todos los pacientes inmunodeprimidos porque tienen mayor riesgo de reactivación. Recuerden que la reactivación a veces es cardiovascular, pero también puede ser a nivel del sistema nervioso central. Y el paciente puede hacer una meningoencefalitis por Chagas o una lesión ocupante de espacio, un chagoma, ¿sí? Así como teníamos el criptococoma, ¿se acuerdan que hablábamos en la clase pasada cuando hablábamos de micosis sistémicas? Bueno, también el granuloma formado por el tripanosoma en el sistema nervioso central puede hacer un área de fibrosis local que le dé síntomas neurológicos al paciente, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Entonces, el Chagas también puede tener una afección neurológica, particularmente en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir la enfermedad de Chagas? La transmisión vectorial, digamos, se previene eliminando o disminuyendo la presencia del tripanosoma en el entorno doméstico por medio de la fumigación, por medio de la colocación de sensores, digamos, de lugares donde podemos captar a las minchucas y por supuesto también mejorando la calidad de la vivienda. Otra forma de prevenir es reduciendo el control serológico de las embarazadas, de los dadores sanguíneos, de los dadores de órganos, de los donantes de órganos, bien, y a todo recién nacido de madre chagásica. El control serológico nos permite el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. El tratamiento oportuno también es una forma de prevención secundaria. Recuerden que todos los pacientes chagásicos crónicos se constituyen en reservorios que pueden ser una fuente de infección para nuevas vinchucas. Y en el caso de las mujeres embarazadas, pueden transmitir la infección al recién nacido. Entonces, el tratamiento temprano también es una forma de prevención. Y la profilaxis farmacológica al personal de salud que sufre accidentes de quirófano o de laboratorio, dijimos que también era un mecanismo de transmisión. ¿Qué nos tenemos que llevar de esta clase? La enfermedad de Chagas es una patología endémica en Latinoamérica, si bien los casos están disminuyendo respecto a los años previos, estamos muy lejos de poder eliminarla, de hacer una zoonosis, la eliminación es prácticamente imposible, por lo cual tenemos que prestarle atención, tenemos que estudiarla, tenemos que buscarla, porque es un grave problema sanitario en toda América Latina. Es una patología de notificación obligatoria, ¿sí? Es producida por el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es el agente etiológico y es transmitida por los triatominios. El triatominio es el nombre técnico de la vinchuca. Y las formas de transmisión más frecuentes hoy en día son la transmisión vectorial por la picadura del triatominio y la transmisión congénita de la mamá al bebé durante la gestación. En la fase aguda predominan los signos inflamatorios y la presencia del parásito circulante permite el diagnóstico con métodos directos. Mientras que en la fase crónica lo que predomina es la fibrosis, tanto a nivel cardíaco como a nivel digestivo, y el diagnóstico se hace mediante métodos indirectos con 2 pruebas
serológicas. Tiene tratamiento, no hace falta que ustedes sepan cuál es el tratamiento, pero sí que tengan el concepto de que el Chagas tiene tratamiento y este tratamiento es gratuito y es efectivo y por lo tanto se lo tenemos que ofrecer a los pacientes. Y como les decía, no hace falta que ustedes lo lleven adelante, pero sí que identifiquen cuál es el paciente chagásico y lo deriven al infectólogo del centro de salud más cercano para que puedan efectuar el tratamiento. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Cuando hablabas de las viviendas, pensaba que ahora están como saliendo todo lo que es las viviendas, no me acuerdo cómo se llaman, sustentables, que están construyendo con barro. Quiere decir que va a volver, va a crecer de nuevo la cantidad de casas. Y es una posibilidad, ¿sí? No sabemos. Bioconstrucción, no me acordaba la palabra. Ahí está. Sí, gracias por traerlo a colación. Yo la verdad que no lo había nombrado. Tenemos las bioconstrucciones que se hacen con materiales orgánicos o también los techos verdes. Eso también es muy frecuente cuando sobre la superficie del techo arman jardines. Eso atrae, sin duda, que atrae los insectos. ¿Sí? A veces eso es beneficioso porque favorecemos la polinización y un montón de cosas que necesitamos, pero también atraemos la vinchuca. Entonces, en áreas endémicas, a ver, si yo hago una bioconstrucción en Tierra del Fuego, el riesgo es bajo, pero si yo hago una bioconstrucción en Chaco, estamos en el horno. ¿Sí? Entonces, claramente, no sé si va a aumentar la frecuencia de Chagas, pero sí va a aumentar la frecuencia con que la vinchuca se acerca al peridomicilio. ¿Sí? La vinchuca y cualquier insecto se acerca al peridomicilio. ¿Sí? Eso es un riesgo que tiene la bioconstrucción. Y es algo que le tenemos que, es algo sobre lo que tenemos que alertar a los usuarios, ¿no? Porque a veces hacen esos techos porque, ay, qué fantástico, porque somos re ecológicos, pero bueno, eso tiene un riesgo también para la salud humana. Así que gracias por traerlo a colación, porque sí es así, tal como lo describí. Bien, espero no haberlos cansado con esta clase. Yo siempre digo, ay, tengo que hacer clases más cortas, pero empiezo a hablar y cuando me doy cuenta pasaron 2 horas. Así que les pido disculpas, espero que no sean tan tediosas. Hoy por hoy en pedagogía están muy mal vistas las clases tan largas, pero bueno, espero que les sean de utilidad. O por lo menos que no, por lo menos que no lo harten. ¿Cómo? Después de que termine, yo te quería consultar algo. Bueno, no hay problema. Quédate conectado un segundito y charlamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes.